resumen en imagen. Asegura el presidente Enrique Peña Nieto que su gobierno ha pedido a Estados Unidos una explicación sobre informaciones que señalan que la Unión Americana ha ejercido espionaje telefónico en nuestro país. Vamos a escucharlo. Nosotros solamente hemos pedido a través de la Cancillería el que haya un informe a toda esta especulación y a todos estos temas que han surgido en prensa, que haya una explicación de parte del gobierno sobre este tema en particular, que haya una explicación que esclarezca estos señalamientos o estas afirmaciones que se han hecho de un eventual espionaje y que queremos conocer si es tal, y obviamente lo cual resulta totalmente inocente. Ayer le informamos que el gobierno de Felipe Calderón avaló en febrero de 2007 que el Departamento de Estado norteamericano instalara en México un sistema de intercepción de comunicaciones que permite la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como de servicios de internet como chat, correo electrónico y voz. Se trata de equipo de espionaje que la firma Verim System vendió al gobierno estadounidense, el cual llegó a nuestro país con el fin de apoyar el combate al narcotráfico en el contexto de la Iniciativa Mérida, y además entró a través de la extinta Agencia Federal de Investigación y bueno, pues llegó como una prerrogativa de esta Iniciativa Mérida, ¿no? Ahí les va este equipo para apoyarse y espiar a los malosos. Y resultó ser que, bueno, pues era para espiar no solamente a los malosos, sino a todos los demás. Peña Nieto deseó que la explicación esclarezca estos hechos y de resultar ciertos, ello sería totalmente inaceptable. Cuestionado sobre si esta circunstancia daña la relación bilateral, el mandatario respondió lo siguiente. No tenemos, yo creo que en este momento no hay una condición que altere el clima de relación de respeto y de cordialidad que hemos establecido con el gobierno de Estados Unidos, y donde estamos, como ustedes lo han sabido, pues fijando objetivos dentro de la relación que permita generar beneficios y desarrollo, particularmente en el ámbito. Y como aquí se lo ofrecí el día de ayer, consulté al vocero del Gabinete de Seguridad Nacional, Eduardo Sánchez Hernández, sobre el tema. Explicó que la PGR abrió ya una investigación sobre los contratos bajo los cuales se adquirió equipo para intervenir diversos tipos de comunicaciones a fin de que pudieran ser usados por el gobierno estadounidense. Vamos a escuchar su respuesta. Se está haciendo la revisión de la documentación a la que justamente usted ha hecho mención y está procediendo con una investigación en el caso de que, derivado de estas acciones que hoy usted nos comenta, se desprenda la comisión de un delito. La Procuraduría General de la República realiza esta investigación y dará cuenta del resultado en cuanto ello sea posible. El también subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación no respondió si los contratos continúan vigentes al igual que el convenio, ni tampoco si la actual administración tenía conocimiento de los mismos. Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar. Las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión exigieron una intervención completa en torno a una eventual autorización de la anterior administración federal para que Estados Unidos nos espiara. Así lo expresaron el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, el líder de la bancada perredista en San Lázaro, Silvano Aureoles, y el vicecoordinador de los diputados panistas, Ricardo Anaya. Vamos a escucharlos. Yo creo que la amistad no se hace a través de estarnos espiando, sino de estar colaborando. Me parece que hay que investigar a fondo si fue verdad que el presidente Calderón lo autorizó. No es suficiente una nota diplomática, por supuesto que no. Tiene que hacer un diálogo de otro nivel y una postura más enérgica de México ante lo que hace recurrentemente el gobierno norteamericano. Como cualquier otro asunto de interés de los ciudadanos, debe ser esclarecido y que la información esté a disposición de todos, no solo actores políticos, sino ciudadanos, para que podamos emitir un juicio informado. Pero lo fundamental es que contemos en primera instancia con información de primera mano, información oficial, y que a partir de ahí podamos emitir juicios. Bien, ahí están pues los legisladores. Sin embargo, la Comisión Permanente aplazó la discusión del dictamen por el que se pide al Ejecutivo que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores exige a Estados Unidos una explicación precisa y urgente de presuntos actos de espionaje en nuestro país. Aunque el dictamen de la segunda comisión aparece publicado en la Gaceta Parlamentaria de la sesión del miércoles, los legisladores de oposición lo reservaron para su debate y finalmente concluyó la asamblea sin que se tocara el tema. En otras cosas,
Los institutos electorales estatales iniciaron los cómputos finales de las elecciones del domingo en las 14 entidades donde se renovaron las alcaldías, congresos y una gobernatura. Y como era previsible, en Baja California se registraron jaloneos entre grupos priistas y panistas, quienes instalaron campamentos a las afueras de las sedes distritales para evitar que se llevara a cabo este proceso. Y en el estira y afloja, la coalición Compromiso por Baja California, encabezada por el PRI, pues solicitó primero el conteo voto por voto en la elección para gobernador, pero luego retiró su petición. ¿Cómo son las cosas y cómo van cambiando, no? Cíclicamente. Y pues este voto por voto, casilla por casilla, llegó para quedarse. Y pues ahora ya lo usa el que lo necesita. Incluso el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ya había avalado que cada uno de los 17 consejeros distritales en Baja California decidiera si realizaría el conteo voto por voto o el normal de actas. 12 aprobaron la apertura de paquetes, pero el órgano electoral tuvo que recular cuando el PRI se echó para atrás y frenó el voto por voto en la docena de distritos que ya estaban realizando ese sistema de cómputo. Y es que el PAN, a través del senador Javier Corral, acusó al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California de violar la ley al permitir la apertura de paquetes electorales y anunció que actuaría de manera administrativa y penal. El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó un periodo extraordinario de sesiones solo para la Cámara de Diputados, en medio de un ríspido debate entre los coordinadores parlamentarios de las tres principales fuerzas políticas, quienes en un hecho inédito tomaron la tribuna de la permanente para debatir el asunto. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, invitó a la cavidad de esta manera. Invitamos a que en plena civilidad y madurez política trabajemos cada una de las cámaras cumpliendo con nuestras obligaciones, y es sesionar cuantas veces sea necesario para darle resultados a México. Los recesos legislativos son muy largos y, por cierto, los recesos los siguen pagando o le siguen pagando a los diputados y a los senadores, de tal suerte que si podemos tener muchos periodos extraordinarios, unicamerales o bicamerales, como lo prevé la Constitución, sería importante que los lleváramos a cabo para desahogar todo el rezago legislativo que tenemos. Pues sí, o de qué otra cosa se trataría, porque imagínese usted, ya lo dice el mismo Manlio Fabio Beltrones, los periodos de receso son muy largos y ellos siguen cobrando, ¿no? A final de cuentas, y no digo que no haga nada durante ese tiempo, que no recojan algunas propuestas de electorado, etcétera, etcétera, pero la verdad es que son periodos muy largos en los que no se tiene actividad y se necesita estar dentro de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores para estar discutiendo, para estar cabildeando los temas que requieren de la atención, y tampoco se puede uno disasociar en determinado momento. Pues no hay periodo, yo me desentiendo, me dedico a otras cosas. No, a final de cuentas son legisladores y están para legislar, para discutir y para llegar a acuerdos, y en ese sentido me parecería importante que se pudiera llegar a consensos. Aquí tal vez lo interesante, ¿no? O la propuesta más congruente en este momento sería, medir la productividad de los legisladores, ¿no? A raíz de no solamente las propuestas que presenten o de las participaciones que tengan en la tribuna, sino realmente el trabajo legislativo que estén desempeñando. Yo hasta ahorita no conozco una manera efectiva de medir la productividad de un diputado o de un senador. Insisto, no digo que no estén haciendo nada o que no hagan su trabajo. Lo único que digo simple y sencillamente es que a final de cuentas uno escucha periodo de extraordinarias sesiones y los vemos sesionando martes y jueves, están discutiendo, están ahí cabildeando, etcétera, etcétera. Se termina el periodo, se habla de los extraordinarios, etcétera, etcétera. Cuando se dan, qué bueno, y cuando no, se van de vacaciones, agarran los puentes, etcétera, etcétera, etcétera. El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Barbosa, pidió a sus compañeros diferir el posible periodo extraordinario para establecer acuerdos conjuntos, lo que no ocurrió. Luego lamentó ante los micrófonos de Grupo Imagen Multimedia y lo dijo así. Porque tenemos que reponer el diálogo entre las cámaras para construir los acuerdos y hacer un periodo extraordinario en agosto de las dos cámaras, no del Senado de la República. Lo otro es la deformación, Lo otro es la deformación. Hay formas de
de querer contestar, diría yo, que asuntos con verdad y con demagogia, ¿sí? Y hoy vimos posiciones demagógicas de un asunto del Congreso mexicano. Pues lo dice el mismo coordinador de los senadores del PRD. Y como lo había avalado el martes la primera comisión de la permanente, este extraordinario será del 16 al 19 de julio próximos y contiene reformas constitucionales en materia del Código de Procedimientos Penales, sobre deuda subnacional, nombramiento del nuevo consejero del IFE y modificaciones al registro público de la propiedad, además de la toma de protesta de nuevos legisladores. Asegura el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, que la decisión de su antecesor Andrés Granier de que permanezca recluido en el Distrito Federal o sea trasladado a Villahermosa aún está en el aire. Dijo que el procurador estatal Fernando Valenzuela le informó que no hay nada firme de esa supuesta decisión judicial de que se quedara en la capital del país. Mientras tanto, el abogado de Granier Melo, Eduardo Luengo Krill, admitió que en algún momento su cliente tendrá que ser trasladado a Villahermosa por el proceso en su contra, lo cual será decidido por un juez con base a los reportes de la salud de su cliente, dijo. Según el diario Tabasco Hoy, entre el jueves 11, o sea hoy y el viernes 12 de julio, se daría el traslado del exmandatario tabasqueño al centro penitenciario de mediana seguridad de Huimanguillo para estar directamente a disposición del juzgado cuarto de distrito con sede en Villahermosa. Y hablando de exgobernadores, el de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, acudió al juzgado segundo de lo penal para ser notificado sobre el auto de formal prisión que pesa en su contra por el delito de peculado y ejercicio indebido de la función pública. La juez segundo de lo penal le otorgó 10 días para que su defensa presente pruebas a su favor y así pueda apelar la resolución ante el juez de la causa. El exmandatario estatal no podrá ser detenido debido a que cuenta con protección federal. Reynoso Femat tiene como plazo hasta el viernes para depositar la fianza que fijó el juez tercero de distrito de un total de 9 millones de pesos. De lo contrario, la suspensión contra la orden de reaprehensión que existe en su contra podría ser desechada y procedería su detención. En otros asuntos y ante la ola de violencia en la que está inmerso el país, los empresarios mexicanos gastan 3 veces más que los latinoamericanos y europeos en el rubro de seguridad. Así lo señala el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública de la Coparmex, José Luis Carrizales. Vamos a escucharlo. Si lo comparamos contra otros países, digamos países de Latinoamérica, prácticamente en México se invierte un 1.5 más en seguridad que lo que se genera en los otros países, ¿no? Tal vez si lo comparáramos con algunos otros países mucho más desarrollados, pues obviamente nos vamos hasta 3 veces más de lo que ellos invierten en el tema de la seguridad. En tanto, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, destacó el grave incremento de la impunidad en el país, principalmente en el Distrito Federal, que alertó puede llevar a la Ciudad de México a niveles de violencia como los de Guerrero, Michoacán y Morelos. Es José Antonio Ortega. El Distrito Federal puede entrar en la dinámica de violencia en la que están ahorita Guerrero, Michoacán, Morelos y algunas otras entidades que están sufriendo los ciudadanos que viven ahí o llegan ahí de esa violencia criminal. Señaló que conforme a la estadística judicial que el INEGI acaba de publicar, de cada 100 homicidios dolosos cometidos en 2012, solo 16 asesinos recibieron una sentencia condenatoria. Y ahora le cuento que en el último mes las fuerzas federales rescataron a 23 personas secuestradas en 9 estados del país, en 16 operativos diferentes, informó el vocero del Gabinete de Seguridad Nacional, Eduardo Sánchez Hernández. Señaló que en las acciones fueron detenidos 49 presuntos plagiarios gracias a información de inteligencia o por denuncias ciudadanas. Y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía diseñó un modelo digital para conocer los riesgos de la actividad del volcán Popocatépetl y con ello determinar los flujos de lodo, fragmento de sólidos y material arrojado al aire y de lava que pudiera presentarse. El modelo estará disponible para el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, aunque la información se dará a conocer a la población en general, con el objetivo de tener datos precisos sobre la actividad del coloso. La aplicación permite generar mapas de planeación de emergencias y peligros volcánicos en conjunto con datos de la pendiente del terreno, el tipo de suelo y la actualización del atlas de riesgo y peligros, lo que permitirá diseñar mejores planes de acción en caso de contingencia.
Y por lo pronto, la Secretaría de Gobernación informó que gracias a un sobrevuelo realizado por la Secretaría de Marina se pudo constatar que las condiciones del domo en el cráter de Don Goyo implican la posibilidad de que en los próximos días la actividad pueda incrementarse. Esto si se inicia destrucción del domo del cráter del Popocatépetl, bueno, pues pueden darse explosiones en columnas de ceniza de hasta varios kilómetros de altura. Así lo informó la dependencia a través de un tuit y de una ficha técnica que difundió. La verdad es que bastaba con ver las imágenes que venían en el link de esta ficha técnica para darse cuenta de cómo ya se había formado este domo. Y como sucedió, insisto, la vez anterior, que hace un par de meses que se tenía la alerta amarillo fase 3, no es cierto, no fue hace un par de meses, fue a finales del año pasado. Bueno, pues se destruyó el domo, se liberó la energía y bueno, pues bajó la actividad del Popo. Todo se espera que pudiera ser de la siguiente manera. La alerta volcánica continúa por lo pronto en amarillo fase 3, lo que significa que el siguiente paso es la alerta rojo 1, lo que implicaría una evaluación de las comunidades aledañas al volcán en caso de que las autoridades lo consideraran necesario. Por lo pronto no ha sido así. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se declaró lista para arreglar el sistema de inmigración y se comprometió a trabajar en su propia versión de una reforma migratoria integral para no debilitar al partido en medio de presiones de la Casa Blanca y activistas pro-inmigrantes. Luego de una reunión de más de 2 horas a puerta cerrada, el presidente de la Cámara Baja, John Boehner, y el legislador republicano por Wisconsin, Paul Ryan, advirtieron a sus correligionarios que el partido se debilitará políticamente si decide ignorar el problema. Los republicanos se inclinaron por revisar punto por punto el sistema migratorio, en contraste con el plan integral aprobado por el Senado y respaldado por la Casa Blanca. Además, insisten en condicionar la legalización de indocumentados a un reforzamiento de la seguridad fronteriza. Y en medio de las señales de que el proyecto podría ser enterrado en la Cámara de Representantes, la Casa Blanca volvió a insistir en que aprobar una reforma migratoria integral es necesario y advirtió a los republicanos que no la bloqueen. En una reunión con congresistas hispanos, favorables a la reforma, el presidente Barack Obama resaltó los beneficios que traería la ley, citando un informe divulgado por su gobierno que prevé un incremento de la economía por encima del 3%, además de que ayudaría a reducir el déficit. También el expresidente republicano George W. Bush instó al Congreso a abordar la reforma migratoria con espíritu benevolente para alcanzar una solución positiva. Y como telón de fondo, cientos de migrantes se concentraron frente al Capitolio para exhortar a los republicanos a que aprueben pronto una reforma que brinde a los 100 millones de indocumentados la ciudadanía. Centenares de familias inmigrantes, muchos con niños nacidos en Estados Unidos, gritaron las frases "sí se puede" y "yes we can't" para presionar a la Cámara de Representantes a seguir los pasos del Senado. Y en otras cosas, el ícono de la lucha por la democracia y en contra del racismo en Sudáfrica, Nelson Mandela, está respondiendo al tratamiento médico, pero continúa en estado crítico aunque estable. Así lo señaló el presidente Jacob Zuma luego de visitar al Premio Nacional de la Paz en 1993 en el hospital de Pretoria, donde se encuentra internado desde hace más de un mes debido a complicaciones por una infección pulmonar persistente. Nos alienta que Madiba esté respondiendo al tratamiento, afirmó Zuma en un comunicado en el que pidió a los sudafricanos continúen orando y mostrando su apoyo a Mandela y a su familia. Y Zohar Tsarnaev, presunto autor de los atentados en la maratón de Boston, se declaró inocente durante su primera comparecencia en una corte federal tras el ataque. El joven de 19 años de origen checheno se declaró no culpable de los cargos que un gran jurado estadounidense le imputó, entre los que se incluyen cuádruple homicidio y uso de arma de destrucción masiva. Zohar es uno de los 2 hermanos acusados de perpetrar el ataque del 15 de abril, donde hicieron explotar 2 bombas durante el evento deportivo. El hermano mayor resultó muerto tras un enfrentamiento con la policía. De los 30 cargos imputados al joven checheno, 17 pueden ser castigados con la pena de muerte.
Los pilotos del avión que se accidentó este sábado pasado en San Francisco, con saldo de 2 muertos y 182 heridos, admitieron ante autoridades estadounidenses que quisieron aterrizar en automático y detectaron problemas 7 segundos antes del siniestro. Según los pilotos, activaron el control automático de aterrizaje y cuando se dieron cuenta, la nave bajaba a una velocidad menor de la necesaria. Intentaron abortar el aterrizaje, pero fue demasiado tarde. Las versiones de los pilotos coinciden con el registro de las cajas negras, lo cual hablaría de que entonces no fue una impericia o falta de experiencia de los pilotos, sino una falla en este sistema automático de aterrizaje. Una coalición civil anunció varios actos de protesta para este jueves en Washington en defensa del exanalista de la CIA Edward Snowden, reclamado por Estados Unidos bajo cargos de espionaje y para exigir el cese de la vigilancia ilegal dentro y fuera del país vecino. La coalición, compuesta por grupos civiles y libertarios, señala que el objetivo es agradecer a los países de América Latina que han ofrecido asilo político a Snowden y exigir a la Agencia de Seguridad Nacional que cese la vigilancia ilegal tanto a estadounidenses como a extranjeros. Y le cuento que rechazó el gobierno de Estados Unidos de manera categórica cualquier eventual involucramiento en los eventos que llevaron a la destitución la semana pasada del presidente egipcio Mohamed Morsi. Opositores a Morsi se han manifestado en Egipto con pancartas que muestran al presidente Barack Obama indicando que este apoya a terroristas en alusión a los miembros de la Hermandad Musulmana, el partido que ganó la primera elección tras la caída de Hosni Mubarak. Un portavoz del Departamento de Estado norteamericano calificó de críticas sin fundamento y reportes falsos estas versiones. Cuba decretó la fase informativa para 6 provincias de la región oriental de la isla ante el posible impacto de las lluvias que acompañan a la onda tropical Chantal, cuya llegada a la isla se espera en las próximas horas. La tormenta tropical Chantal dejó a su paso por República Dominicana y Haití un muerto, caos y fuertes lluvias. En China, más de 40 personas han muerto, unas 66 están desaparecidas y cerca de 1.6 millones han sido afectados a causa de las lluvias que azotan al suroeste de ese país desde el domingo anterior. Las inundaciones registradas en la provincia de Sichuan son las peores en 50 años en algunas áreas de donde más de 100,000 personas han tenido que ser desalojadas. Cientos de mozos volvieron a poner a prueba sus nervios este jueves en el quinto encierro de las fiestas de San Fermín en Pamplona, en el que 2 personas resultaron heridas. Un joven español de 20 años y un estadounidense de 42 sufrieron diversos traumatismos en sendas caídas durante la carrera y tuvieron que ser trasladados a un hospital. En esta ocasión, los toros de la ganadería de Torre Estrella completaron los 850 metros del recorrido entre los corrales y la plaza de toros de Pamplona a 2 minutos y 47 segundos.